Buenas tardes, soy Hugo Ferreira Río, bienvenidos a Punto de Encuentro, canal digital Prensa Alternativa. Hoy estamos viernes 28 de noviembre del año 2025. Bueno, y como era de esperarse, todo esto ya se venía, tenía que suceder. El Poder Judicial ha condenado por 11 años, 5 meses, al expresidente Pedro Castillo Terrones, Bexy Chávez y Aníbal Torres, por delito de rebelión y de conspiración. Este dictamen lo realizaron los jueces Iván Guerrero, José Neira y Norma Carvajal. Esto lo dijo Castillo de un principio. Esto es un circo, dijo. Yo una vez ya quiero que me sentencien. No jueguen, no pierdan tiempo, porque todo ya estaba ya planificado. No había otra cosa que hacer. Y así ha sucedido. Porque de acuerdo a la Constitución política, no existió delito de rebelión, ni alzamiento de armas, que pide la Constitución de 1993, fujimorista. Nunca existió, pero ellos hablan de interpretación de acuerdo a sus intereses. Para unos sí aplican una cosa y para otros otra cosa, de acuerdo a la interpretación de ellos. Pero ya lo hemos dicho, este Congreso de la República, que tiene más de 80 congresistas que han sido denunciados por pertenecer a organizaciones criminales, siempre han tratado de sacar pues a la fiscal Delia Espinosa, que fue suspendida por 5 meses, y han colocado pues a Tomás Aladino Gálvez. ¿Por qué? Porque el mismo fiscal interino en este momento, Tomás Aladino Gálvez, pertenece a los cuellos blancos. Y lógicamente los que nos gobiernan son sinvergüenzas, son delincuentes. Miren ustedes las leyes pro crimen. ¿A quién favorecen? A los criminales, a los delincuentes. Y este Congreso que fue elegido por el pueblo para sacar leyes a favor del Perú y de la población, al contrario, sacan leyes para proteger a los delincuentes, con esas leyes pro crimen. Y dicen, y siguen las muertes, ¿sabes? Por eso que ha habido marchas, movilizaciones, Generación Z, los transportistas, muchos gremios. Pero a pesar que este Congreso de la República, que no tiene de aprobación ni siquiera el 2%, han tenido la sinvergüencería de volver a postular. Han modificado las leyes. Se mofaron, se rieron del referéndum y lo dejaron de lado. El referéndum decía que no a la bicameralidad, no a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Pero ellos quieren reelegirse de nuevo. Quieren reelegirse. Y yo pregunto, ¿qué han hecho estos señores del Congreso? ¿Qué méritos? Nada. Son unos corruptos, unos sinvergüenzas. Estos congresistas de Fuerza Popular y sus aliados. Y ahora van a recibir una buena gratificación, ¿eh? Unos buenos bonos, un buen aguinaldo, más de 50.000 soles. Y el 80% de la población, ¿cómo está? Unos viven con las justas, otros en la miseria, y trabajan el día a día para sobrevivir. Y en cambio estos congresistas, ¿cómo están?
felices de la vida. Y por eso ya, en este momento ya pasó lo que tenía que pasar. Han sancionado o condenado a Pedro Castillo por 11 años y 5 meses. Pero a todos aquellos que le hacen sombra y que no les conviene tenerlos en la competencia electoral, porque saben que van a perder, tratan de buscarla sin razón para sacarlos de la contienda electoral. El Congreso ha pedido condenar a Martín Vizcarra por 14 años de cárcel, 14 años de cárcel, por recibir coimas por obras de hilo y el hospital de Moquegua, cuando era presidente regional. Así estamos en este momento. Yo le pregunto a ustedes, Keiko Fujimori, por ejemplo, que es la que manda asolapadamente, es la que gobierna, se va por la cuarta vez, quiere ser presidenta a como dé lugar, pero quiere ser presidenta, aún sabiendo que el pueblo no la quiere, que el pueblo la detesta, la rechaza. Y ustedes lo han visto en las marchas en Lima y en las ciudades de Perú del Sur y algunas del norte, cómo tienen el repudio del pueblo. Entonces yo no entiendo cómo quieren lanzarse por cuarta vez a ser presidenta si no tienen la aprobación del pueblo. ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es que ellos quieren tener el control de todos los entes del Estado. Ya tienen el control ya del Tribunal Constitucional. Tienen el control de la Defensoría del Pueblo. Tienen el control y ahora del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia. El interés es ahora que vuelva Patricia Benavides como fiscal de la Nación, sabiendo que ha sido denunciada. Esos son los que nos gobiernan. Cada día aumenta más los asesinatos. Vivimos una inseguridad total. ¿Hay resultados? Salió Dina Boluarte, feliz de la vida, contenta, no pasa nada con ella, a pesar de tener más de 12 denuncias de la fiscal Delia Espinosa. Entonces, ellos dijeron, aquí la tumbamos, vamos a sacarla, y lo consiguieron. La suspendieron por 5 meses. Y cuidado que el Poder Judicial ordenó la reposición de Delia Espinosa, fiscal de la Nación, que fue elegida por mayoría internamente. Pero no hacen caso. No hacen caso. ¿Y por qué no hacen caso? Porque en estos momentos, señores, no vivimos en democracia. No vivimos en democracia. Para que exista democracia tiene que existir un equilibrio de poderes, una independencia en el poder legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, cosa que no lo hay. Es la gran verdad y por eso tenemos que reiterarlo las veces que sea conveniente para que el pueblo nos entienda, ¿no? Ellos quieren hacer lo que les da la gana. Quieren tomar el poder. ¿Por qué? Porque acá se manejan intereses. Y el único método de ellos, y la misma táctica de siempre, es cuando aparece Keiko, que quiere ser presidente de la República, y con su famoso terruqueo. Todo aquel que sale a manifestarse y piensa distinto a ellos, son terrucos, son caviares, son zurdos, son rojos. No. Miren, y lo reitero una vez más, ¿quién le vendió armas a la FARC? Grupo guerrillero colombiano, terrorista. ¿Quién le vendió? ¿No fue Alberto Fujimori con Montesinos? Hay videos.
¿Ah? Y en los videos también se ve cómo agarran y se reparten pues ese botín, la maleta llena de dólares, entre Montesino y Fujimori. Pues yo le digo, Keiko Fujimori, ¿qué méritos ha hecho? No trabaja, el mismo López Aliaga le ha dicho que es una vaga, y entonces, con sus aliados, quieren hacer lo que le da la gana con este Congreso de la República. Ahora, ustedes saben que ya dejaron de camino a Pedro Castillo, que también iba a ser candidato al Senado. A Martín Vizcarra, o está su hermano, ¿no? Sigue su partido. Pero ahora hay que ver qué va a pasar en estas próximas elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque las Fuerzas Armadas apoyan a estos inmorales, a estos corruptos, a estos sinvergüenzas, congresistas, y poco le importa al pueblo peruano. Señores congresistas, ustedes tienen que pensar, tener un poco de remordimiento y pensar que ustedes fueron elegidos por el pueblo para trabajar por el Perú y por el pueblo peruano, buscando el desarrollo de la patria, no para llenarse de plata, y estar al servicio de los grandes grupos de poder económico. Y la gran verdad, están al servicio de los grandes grupos de poder económico que siempre quieren conservar el mismo sistema de gobierno. Tiene más de 200 años. El Perú debe progresar, porque lo tiene todo. Todo lo tenemos. Minerales, recursos naturales en todo sentido. Vivimos en una zona estratégica, pero no desarrollamos, ¿sabe por qué? Por la corrupción que existe en este país. La corrupción que existe en nuestro país, que es el flagelo de la humanidad. Y siempre tenemos que seguir tocando estos temas porque no se acaban. Y miren, ¿y quién tiene la culpa de que este gobierno, en ese pacto ahí entre el Congreso y el gobierno, anteriormente era el Congreso con Dina Boluarte, y ahora el Congreso con Gerí, que tiene denuncias por violación? El mismo presidente de la Junta Nacional de Justicia también ha sido denunciado, Gino Ríos. Entonces, yo pregunto, ¿por qué nos gobiernan delincuentes que han sido denunciados? ¿Por qué los apoyan entre ellos? ¿Y por qué la Policía Nacional apoya a este gobierno? ¿Por qué las Fuerzas Armadas apoyan a este gobierno? Ustedes lo saben, ¿no? Es por el poder económico, que todo lo corrompe. Y como dijo Acuña, ¿no? De Alianza para Progreso, plata como cancha. Sí, hay plata como cancha y prácticamente todo se compra, ¿no? Pero miren, recordando cuando lo invitaron a su defensa de Castillo en el Congreso de la República, a Raúl Noblecilla, este valiente abogado, le dijo sus verdades y lo retiraron del Congreso. No le gustó. Y sería bueno e importante recordar lo que le dijo Raúl Noblecilla a los congresistas. Le dijo sus verdades. ¿Le dijo sus verdades o no? Mira lo que estamos viviendo. ¿Cómo están los jubilados en este momento? ¿Cuánto gana un jubilado en este momento? 300, 400, 500 soles. ¿Cuánto recibe un congresista? Y todos aquellos que apoyan al gobierno, también remunerados. Pero vamos a escuchar lo que manifestó en el Congreso de la República este abogado valiente, Raúl Noblecilla. Recordamos lo que dijo.
La solidaridad en mi voz, la de millones que aún esperan por su libertad y también por su restitución. Mi saludo a todas las familias que perdieron a sus hijos, a sus esposas, a sus padres, víctimas de la dictadura que aplastó desde el 7 de diciembre nuestra democracia, a nuestro pueblo y a ese sentir, ¿verdad?, que significa 70 muertos. Había un niño de 4 años, pero ya sabemos cómo funcionan los partidos que hoy lamentablemente nos gobiernan. Ya sabemos también de un pequeño niño, cuando el criminal Montesinos, el grupo Colina, el desgraciado de Fujimori hoy ha muerto, se encargaron también de silenciar la vida de niños. Así funciona el fascismo y hay que decirlo una y otra vez. Y no crean que gusta repetir, no gusta repetir. Pero es que el pueblo tiene que seguir adquiriendo memoria histórica, porque el problema que hoy vive, miren lo que me voy a atrever a decir, es también responsabilidad de los bloques de la izquierda, de los bloques humanistas, progresistas. ¿Por qué? Porque pecamos muchas veces de ingenuos. Al fascismo se le destruye, así como ellos nos quieren destruir siempre a nosotros. ¿Y por qué nos quieren destruir siempre a nosotros? Porque la banca usurera, las grandes agroexportadoras, la gran minería, es decir, esos componentes que marcan la economía de un país tan rico pero con tantos pobres, necesita tener guardaespaldas. Y esos guardaespaldas se distribuyen entre, lamentablemente, infiltrados en una institución democrática como es el Congreso de la República, medios de comunicación de estilo cloaca y basureros que sostienen aquella narrativa de que vivimos en democracia, que vivimos en libertad. Señores del pueblo, tranquilos, estudien pues, no sean vagos. Oye, ¿cómo mandas a trabajar a tu hijo, padre irresponsable? ¿Ustedes no se preguntan por qué a veces los niños trabajan en el Perú? Ustedes que asesinaron a un niño en estas últimas incursiones contra la democracia, porque vivimos en un país desigual. En verdad no solo es desigual, es muy injusto. A veces hablar de democracia no solo resulta insuficiente, sino contradictorio. No solo porque vivimos una dictadura marcada por los grupos del poder que siempre han gobernado, pues porque son empleados de grupos de poder, de las familias más importantes y ciertamente más corruptas, ¿no? Descendientes de piraterías, de gamonales, de aquellos encomenderos, de aquellos que hace no mucho tiempo, señores, ya no hay que recurrir ni siquiera a tantos años. Gracias a Dios también llegó Velasco Alvarado y trató y puso mucho orden, desde luego, en nuestra patria. Pero en esos tiempos, esos pensamientos coloniales significaba que el patrón podía acostarse con la mujer del obrero, del campesino. Y esa es la narrativa que esta derecha fascista, que el criminal Fujimori, y que vuelvo a repetir, por más monumento que se le haga a Fujimori, es la representación, y hay que decirlo. Ni siquiera yo quisiera yo sí quiero que descanse en paz Fujimori, pero no va a poder descansar en paz si tiene todavía representantes que son más perversos que él, que son tan alineados al fujimontesinismo como él. Y entonces cuando nosotros vemos esta denuncia, señora Moyano, no estamos en dictadura, bueno, estamos en dictadura, pero su líder ya murió. Disculpe, pero su líder ya murió. Sí. A ver, colegas, vamos a... ¿Escuchaban ustedes las palabras de Raúl Noblecía en el Congreso de la República? ¿Qué opinan ustedes? Este Congreso de la República, que hace lo que le da la gana y que interpreta las leyes a su manera, ha modificado más de 70 artículos de la Constitución para favorecer a la delincuencia. Miren ustedes esas leyes pro crimen. ¿A quién favorece?
¿A quién favorece? Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Estamos en democracia o estamos en dictadura asolapada, disfrazada? Estos señores congresistas de la República, si podemos llamar a los padres de la patria, no tienen vergüenza, no tienen principios morales, no hay amor por la patria. Se venden por un plato de lenteja y están solamente a favor de los grandes grupos de poder económico. Hoy en día todo está caro, amigos, de punto de encuentro, todo está caro. Usted va a los mercados, todo está a precios elevados. Y eso es lo que dijo Keiko en una oportunidad cuando perdió, que se mueran de hambre, que suban las cosas. ¿Ustedes creen que Keiko, si gobierna, se imaginan lo que va a hacer este gobierno? Más desastroso que ahora. Y cuidado que Keiko ya está gobernando, porque siempre ha tenido mayoría en el Congreso. Y miren, y cuando no, en esta oportunidad que no ha tenido mayoría en el Congreso, compra conciencias, con dinero, con plata sucia y cochina. Y por eso a ella no pasa nada con ella. El caso de Cocteles. Sacaron a Domingo Pérez, lo sancionaron, a Rafael Vela, entre otros. Con Keiko no se meten. ¿Ustedes han escuchado que los de Congreso tocan a Keiko? ¿O los congresistas dicen una crítica a Keiko Fujimori y sus aliados? Porque hoy en día, miren, cómo es el dinero, cómo lo corrompe todo. Cómo compra conciencia. Hoy en día, eso de que digan que yo soy de izquierda, derecha, centro. Señores, esto es mentira con estos señores congresistas. Todos son tan de vergüenza, delincuentes que no tienen principios morales, no tienen vergüenza ajena. Ellos se agarran, se acomodan solamente por el poder económico nada más. No les interesa el pueblo. Ahora, para estas elecciones que se vienen, hay que tener mucho cuidado. Y por eso, amigos, este Congreso de la República está buscando, pues, inhabilitar. Está pidiendo inhabilitar por 10 años. Esto va a pasar al Pleno. Esperemos lo que va a pasar en el Pleno, seguramente en estos próximos días, donde está buscando retirar del camino a fiscales incómodos. Sí, porque son fiscales incómodos. No los nombramos. ¿A quién se refiere? Se refiere, pues, a Delia Espinosa, Pablo Sánchez, Juan Villena y Zoraida Ábalos. Y estos fiscales fueron al Congreso y dieron cátedra de conocimiento, de entendimiento, porque han leído las leyes. Pero al Congreso le llega. Sinceramente, eso es la realidad de nuestro país. Ahora, el Ministerio Público es un órgano autónomo. No está sujeto al Congreso de la República. Pero el Congreso es el que manda, el que hace y deshace. Y eso es lo que le da la gana. Y así quieren inhabilitarla a estos fiscales incómodos por 10 años. A estos 4 fiscales. ¿Qué dijo, por ejemplo, Walter Ayala, abogado? Este Congreso de la República nunca aceptó el respeto a principios universales del derecho. Y todos los constitucionalistas cuestionan y critican a este gobierno, donde vemos que ya no vivimos en democracia. Miren, por ejemplo, no hay justicia para los familiares de las muertes. Son como 70 muertes en las movilizaciones, en las marchas, del año 2022 a 2023. O los muertos
del 80 al 90, allá en Acomarca, en Cayara, Chumivilca, las muertes en La Molina, Mario Salta. Los familiares piden justicia. ¿Acaso existe justicia? ¿Por qué no lo agarran a Cerrón? ¿Por qué nunca lo agarraron pues al hermano Dina Boluarte? Porque como ellos no se meten, pues. Y todavía le hemos dicho que Dina Boluarte quiere postular al Congreso de la República, perdón, quiere postular al Senado. Sí, al Congreso no, porque en el Congreso están las cámaras de diputados y las cámaras de senadores. ¿Qué hacemos ahora? Hay medios de comunicación corruptos, sinvergüenza, que toda la vida, hay que decir que aquí, gracias a las redes sociales, nos enteramos de todo lo que viene pasando en nuestro país. A las redes sociales, a la prensa alternativa, los canales digitales. Gracias a ellos nos enteramos de todo lo que pasa en nuestro país. Si no fuera por ellos, nunca nos enteraríamos. ¿Qué habrán hecho en el tiempo del fujimorismo? Las matanzas que han habido, de gente inocente. Como yo le he dicho, hablan del terruco del terrorismo y tenían la osadía de venderle armas, comprobado, hay videos, a la FARC colombiana. Un grupo terrorista guerrillero. ¿Cómo lo interpretan ustedes? El pueblo ya despertó, el pueblo ya se dio cuenta, pero ahora quieren agarrar, tener todos los entes para controlar y hacer lo que le da la gana. La Junta Nacional de Justicia no tiene facultades para agarrar y destituir a Adela Espinosa. No le compete, sino a la Junta de Fiscales Supremos. Pero lamentablemente ellos se ríen y se mojan, amigos, de todo lo que viene pasando en nuestro país. Castillo, tenemos conocimiento que presentó 64 proyectos al Congreso. Nunca le dieron curso. Presentó 64 proyectos en el tiempo de 1 año y 3 meses que fue presidente de la República. Y siempre quisieron vacarlo. Y en este momento, que fue destituido, siendo presidente de la República y gozando de impunidad. Miren ustedes, este es nuestro querido país. Este Congreso se ríe, se mofa. Y ahora salen ahí a la Mari Carmen Alba, que cuando viajaba pues a Chota, a Cajamarca, con Castillo le dijo, quiero 2 ministerios. Le dijo Mari Carmen Alba a Castillo, quiero 2 ministerios y te quedas hasta el año 2026. Así le dijo. ¿No? Todo es mafia, todo es corrupción. Ahora salen a recorrer los pueblos jóvenes, abrazos con la gente, besitos y con regalitos. Pues ahora hay que tener mucho cuidado, amigos, con nuestro país, con todo lo que está pasando y saber elegir, saber votar. No a la corrupción. La corrupción le hace mucho daño a nuestro país. Es el tema de todos los días. Y tenemos que seguir tocándolo porque es el tema de todos los días. No cambia. Escuchando yo a Nicolás Lucas dijo que le habían dicho, ¿por qué siempre dicen lo mismo? ¿Por qué? Porque todos los días es lo mismo y nada ha cambiado. Es la corrupción, amigos. Bueno, ya antes de despedirnos, queremos manifestar que aquí en la ciudad de Nazca se ha anunciado ya de que el ministro de Vivienda va a llegar a la ciudad de Nazca para ver el problema de la OTAS, porque ustedes tienen conocimiento que aquí en Nazca los pobladores, los ciudadanos de Nazca, viajaron a Lima, estuvo también el alcalde de Nazca, Jorge Bravo, y dialogaron y el ministro se comprometió a estar aquí en Nazca el 11 de diciembre. Vamos a ver, porque el tema del agua en Nazca ya es cada vez más se puede decir, hay una desesperación del pueblo, porque no cuentan con el líquido elemento, por hora nada más, y todavía ha subido el agua, ha subido. Es el tema de los gas.
Y la UTASA recibió millones de soles. Mapavisa. ¿Y qué han hecho con esa plata? ¿Qué han hecho con ese dinero? Preguntan. Cuando llegó la UTASA a Nazca, se había comprometido aquí a invertir en pozos, en mejorar el servicio, cosa que no lo ha hecho. Pero acá los dirigentes, cuando los hemos entrevistado, dicen que pocos tienen el apoyo del pueblo de Nazca, a pesar que vienen subiendo las consecuencias de la falta de líquido de elementos. Todos tienen que unirse. Nazca es una ciudad turística por excelencia. Y también hablando de turismo, escuchaba al alcalde de Nazca, Jorge Bravo, que dice que ya se ha aprobado la ley para la construcción del aeropuerto para Nazca. Ojalá que se concrete. ¿Qué es lo que falta? Dice el terreno. Van a buscar el terreno. Ojalá que se concrete, porque le recordamos al alcalde de Bravo que todavía no estamos viendo los cambios bravos. ¿Eh? Por ejemplo, ha anunciado el túnel del Sapo. Y con mucho entusiasmo en campaña política, él anunció de que se venían pues una obra maravillosa que iba a favorecer a Nazca en el turismo, era el teleférico. Claro que el teleférico se tenía que dar, lógicamente, con gestiones a alto nivel, ante el gobierno central y el gobierno regional. Porque Nazca se lo merece. Nazca se lo merece, amigos. Nazca en este momento está recibiendo un buen presupuesto. Un buen presupuesto y debe ser buenas obras. Lo que ocurre también en Marcona. La gente en Marcona está bastante molesta porque con tanta plata que entra al municipio de Marcona no se ven mejores adelantos. No ha progresado Marcona. Se ha estancado. Y Marcona es un distrito de la provincia de Nazca. Nazca tiene mucho que mostrar al mundo. Por eso que aquí hay que pedir también de que Nazca necesita un buen mercado, que no lo tiene. Hay mercados pequeños, los mercadillos, pero es una vergüenza que esos mercadillos estén con carpas que se caen, con esteras, que no son presentables. ¿Y qué es la opinión que se llevan, la impresión que se llevan los turistas de una ciudad turística? Mejoremos, cambiemos. Todo con voluntad se puede hacer. Bueno, nosotros estamos ya llegando a la parte final y le pedimos ya a los candidatos que ya están en este momento han comenzado su precandidatura, porque todavía son precandidatos. Son precandidatos que están saliendo ya con pintas, con algunos regalos, pero lo que quiere el pueblo es escucharlos. Aquí en este programa Punto de Encuentro vamos a entrevistarlos ya, vamos a dialogar con ellos, entrevistarlos para que ellos manifiesten qué proponen al pueblo y cómo lo van a hacer y cómo lo van a sustentar. Que ya basta de mentiras. Que a veces con mentiras se llega pues a ser una autoridad, ya sea a la alcaldía, al gobierno regional, al Congreso o a la presidencia. Queremos que todo sea con seriedad, que se trabaje por el Perú, por las provincias y por los distritos. Amigos, nosotros tenemos que despedirnos. Hemos llegado a la parte final. Ya pronto, y habrá novedades. Estaremos poco a poco ya superando cada día más. Y nos obligamos a que ustedes nos compartan. Nos compartan y va a seguir creciendo. Muy buenas tardes. Permiso.